a tomar el tema, vamos a iniciar el tema de el reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Amén? Hoy vamos a ver algo muy como introducción a lo que algunos puntos de vista de lo que es. Usted sabe que todo lo que la palabra del Señor enseña, las promesas de Dios, todas tienen su lado, hermano, opuesto. El enemigo pone en mentes perversas para tergiversar el mensaje de la palabra. Vamos a ver unos puntos de vista con referente al milenio del Señor Jesucristo. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gloria a Jesús. Versículo 1, ahora leer, usted me va a seguir ahí, hermano, subir. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Diga conmigo, muchísimos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día a día por los siglos de los siglos. Diga conmigo, amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo de Nazaret. Como todos los propósitos y los planes de Dios tienen unas condiciones. La Biblia nos habla de condiciones que el Señor coloca a los creyentes. Y aquí para participar en el reino milenial del Señor, dice la palabra, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y dice también el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Diga conmigo, mártires. Y por la palabra de Dios. Ojo, miren la condición. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Gloria al Señor. Yo voy a entrar esta noche como introducción al tema que vamos a empezar a tratar. Vamos a entrar en el próximo, o vamos a entrar a profundizar en la palabra. Pero quiero hablarles en esta noche, hermanos, de algunos puntos de vista que tienen algunos en cuanto
al milenio. Amén. El reino milenial, 1000 años, periodo del reino de Dios sobre la tierra. Que ojo con lo que les estoy dando de introducción, porque los tres puntos importantes que tenemos puntos de vista referentes al milenio, vamos a darnos cuenta de otras cosas diferentes que algunos han querido tergiversar la palabra. El periodo del reino de Dios sobre la tierra se llama el reino milenial, que sigue a la segunda venida de Cristo y precede al estado final, en el que el Señor establecerá un reino de justicia y paz y regirá junto con los santos con una vara de hierro. Amén. Dice la Biblia, nosotros lo vimos, que el Señor viene, en la segunda venida que tocamos, hermano amado, que viene el Señor y con él sus santos. ¿Cierto que sí? Acompáñenme ahí al versículo 11 al versículo 11 del capítulo 19. Entonces vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién será ese hombre? ¿Quién será ese jinete? El Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Oiga, le pregunto, ¿quién será ese ejército celestial que viene? ¿Quién es? Diga yo. Amén o no amén. A su nombre. No le dé miedo, hermano. Si usted le da miedo, si canta, está pensando que va a quedar, hermano. Ojo con eso. Amén. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de qué? De señores. ¿Le queda claro que es el Señor Jesucristo en su segunda venida a establecer el reino milenial, que habla de 1000 años? Amén. Dice que es el periodo del reino de Dios sobre la tierra, que sigue a la segunda venida de Cristo. Primero es la segunda venida de Cristo, porque tiene que venir él mismo a establecer su reino. ¿Amén o no amén? Vamos a ver tres diferentes puntos de vista referentes al milenio. Como yo digo, la Biblia siempre ha tenido contradictores, ¿cierto que sí? Aún creyentes o aún cristianos son contradictores de la Escritura. Se hacen el propósito de escudriñarla, profundizarla, solamente con el ánimo de contender. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Amén o no amén? Y de aquí salen algunos puntos de vista. Primer punto de vista referente al milenio: ojo con esta palabra, amilenialismo. ¿Cómo es? Amilenialismo. Este amilenialismo es un punto de vista según San Agustín, en el siglo IV, iniciado por San Agustín, que declara que es amilenialismo. Declara que no habrá milenio literal. Ellos creen que no habrá reino milenial en la tierra. Ellos creen que es más bien como espiritual, es una enseñanza espiritual. Pero la Biblia dice que literalmente se va a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Amén o no amén? Ellos creen que el amilenialismo cree que no habrá reino milenial en la tierra. Es una contradicción, no al cristiano, no a los pastores, a la palabra. ¿Cierto que sí? Porque ahí bien claro hemos leído la palabra del Señor. Y si usted ha venido, es importante que usted haya venido tomando los estudios para que lleve esa consecuencia, o esa secuencia mejor, de los estudios, porque hemos tratado de dárselo secuencialmente. Amén. Y ya vamos en el reino milenial. Entonces, de aquí vemos, hermanos, damos cuenta de que
es después de la segunda venida del Señor Jesucristo, y Él mismo establece. No se le olvide ni se debe confundir. El mismo Señor viene en su segunda venida y establece con la iglesia, que fue antes de la tribulación, antes de la semana 70 de Daniel que habla, antes de eso, el rapto de la iglesia, esa iglesia que nos vamos con el Señor, son la iglesia que vamos a venir a establecer con el Señor del reino milenio. Amén, amén. ¿Por qué? Porque el segundo punto de vista referente al milenio se llama postmilenialismo, iniciado por un hombre llamado Whitby, de 1638 a 1726 de nuestra era, un controversialista unitario, o lo que usted en este tiempo conoce como los ¿qué? Como los Jesusolos, ¿cierto? Este hombre era un hombre de Inglaterra. Su punto de vista sugiere que el mundo seguirá mejorando continuamente hasta que todo el mundo sea cristianizado, y que entonces el Señor vendrá en su segunda venida a tomar el reino. Lo que yo veo por este postmilenialismo y lo que este hombre enseñaba y declaraba, que el mundo iba mejorando y mejorando y mejorando. ¿Y usted qué dice? ¿El mundo va mejorando y mejorando? Algo, yo no sé mucho de eso, pero algo de la teoría de Darwin dice que el hombre cada día iba perfeccionándose y perfeccionándose y perfeccionándose. ¿Y usted cree que el hombre cada día va perfeccionándose y perfeccionándose? El hombre cada día se va corrompiendo, hermano. Amén, amén. Cada vez usted se sorprende como cristiano. No lo puedo creer. ¿Qué es eso? Eso no es perfección. Eso se llama degradación. Se corrompe cada día más. Este hombre, Whitby, decía que, entonces, según la teoría de este hombre, ojo acá, lo que yo veo es que según la teoría, según la teoría de este hombre que se llamó el postmilenialismo, no cree que hay rapto, sino que el trabajo de la iglesia es predicar a Cristo. Hasta ahí, muy bien, ¿cierto que sí? Pero dice que se va a ir perfeccionando, mejorando el mundo, hasta que todo el mundo sea tomado para Cristo, en otras palabras. Y cuando ya se haya hecho ese trabajo de que todo el mundo haya sido tomado para Cristo, entonces el Señor vendrá en su segunda venida a tomar del reino la posesión. Fácil. O sea, no hay rapto para él. ¿Cierto que sí? O sea, este Señor dice que el Señor aún no viene a la tierra, porque la iglesia, ojo, le va a arreglar el mundo, va a poner todo en orden, y cuando ya todo esté bien bonito, bien lindo, entonces ahí sí vendrá el Señor. Mateo 25:34, acompáñenme un momento ahí, sin perder Apocalipsis. Mire lo que dice Mateo 25, vamos a ver lo que dice, sí, Señor, tiene razón o no. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey, ojo que esa palabra rey está con mayúscula, está hablando de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación de ¿qué? Totalmente contrario a lo del punto de vista de este hombre, ¿sí puede decir? Aquí dice, vuelvo a leer conmigo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Él dice: les preparé el reino para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Si esto fuera como dice este hombre, o como enseñó este hombre, si esto fuera como ellos dicen o como lo plantean, entonces la Biblia no diría, como usted lo acaba de ver en Mateo 25:34, sino diría: venid bendito Rey,
heredad del reino preparado por la iglesia durante los últimos 2000 años. ¿Cierto que sí? Señor, venga, ya le tenemos preparado todo, por favor venga. Cuando el Señor mismo en el Evangelio, ahí hermano, usted lo lee. Por eso me gusta que usted coja Biblia, que usted compre Biblia, que usted lea Biblia y lo lea ahí textualmente lo que el Señor dice. ¿Qué dice? El rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hijos de Dios, venid, heredad del reino preparado. ¿Quién lo preparó? El Señor. ¿Quién lo va a preparar? El Señor Jesucristo. Amén. Preparado para vosotros, para ustedes, desde la fundación del mundo. Ridículo, ¿cierto? Mire, escúcheme esto. No, como dice este hombre, según lo que plantea, que la iglesia va a poner en orden todo y lo va a poner bien elegante, bien bonito, establecido para un rey. Y después así el Señor va a venir: oiga, ¿ustedes imaginan, señora? Bueno, ya me tienen listo todo. No, todavía no. Entonces, no, hay que esperar otro momento. Hermano, la iglesia, en vez de arreglar el mundo está desarreglando a la iglesia. Amén, así es. ¿Cierto que sí? Entonces, que si fuera por la iglesia, el Señor no viene nunca en su segunda venida. ¿Cierto que sí? Si fuera como lo establecen estas personas, no había rapto, no había segunda venida, no absolutamente nada. Y si el Señor no se atiene a la iglesia, que arregle todo acá, hermano, ahí sí, como decía un dicho popular por ahí, no los viejitos, ¿no? Aténgase a la Virgen y no corra. Había un compañero de la empresa que yo le hablaba y le predicaba, y mire, se tiene que poner su vida en la mano del Señor Jesucristo. Él me decía: ¿cómo no? Eso aténgase a la Virgen y no corra. Y eso le digo a usted: aténgase a la Virgen que le van a decir y no corra yo, porque lo que viene es fuerte. Aténgase y no corra a las manos de Cristo, a su nombre. Tremendo eso, tiene que decir. Entonces este hombre, este señor inglés, totalmente erróneo. Los dos puntos de vista anteriores lo confrontamos a la palabra y es totalmente ¿qué? Erróneo. La Biblia nos habla de que el Señor va a venir y va a establecer su reino. ¿Quién lo va a establecer? Él. ¿Amén o no amén? Amén. Punto número 3, punto de vista número 3. Premilenialismo. ¿Cómo se llama? Premilenialismo. ¿Qué dice el premilenialismo? Sostiene que el Señor Jesucristo regresará a la tierra de una manera literal, física, visiblemente, antes del reino milenial. Pues Él mismo será el que lo establecerá. ¿Dice la verdad o no? Amén. Él mismo será, hermano, el que lo va a establecer. Que las promesas de restauración de Israel, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se cumplirán durante el milenio, y que el milenio tomará lugar después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el dueño de la casa quiere verla bonita y arreglada, tiene que venir a la casa y meterle mano a la casa. ¿Amén o no amén? Tiene que arreglarla él mismo, organizarla que sea habitable. ¿Amén o no amén? Acompáñenme a la palabra del Señor. Vuelva a Mateo capítulo 25. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén o no amén? Mateo capítulo 25. Ojo acá. Dese cuenta, hermano, en todos los estudios que nosotros hemos visto en este tiempo, nos damos cuenta que siempre hay contradictores. ¿Cierto que sí? Siempre el enemigo quiere colocar a sus secuaces para que confunda a las personas y no a querer colocar un velo para que no entiendan. Porque si nos atenemos a lo que estos hombres enseñaban, pues hermano, la iglesia no es... Si nomás, escúcheme, si la iglesia estamos esperando la bendita esperanza, estamos esperando al Señor que viene y levante y nos levante, ¿cierto que sí?
Si estamos esperando y con todo eso, hermano, el cristiano se suelta de la mano del Señor. ¿Cierto que sí? Si con todo eso que se le diga, manténgase firme, tomado de la mano de Cristo, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y usted no peca. Uno será tomado, el otro será dejado. Si quiere intentar la azotea, no baje. Prepárese para eso. Esté preparado. Si con todo eso, la iglesia, hermano, está dormida. ¿Qué tal si fueran como lo establecen estas personas? No va a haber rapto, no va a haber nada de esas cosas. La iglesia tiene que trabajar, eso sí. Mire cómo lee. Y eso es verdad. Algo de verdad, una herejía es algo de verdad con una sarta de mentiras. Que la iglesia tiene que evangelizar el mundo, tiene que cristianizarlo, porque es el trabajo de la iglesia. El Señor mismo lo dijo. Y hacer discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, dice también, enséñeles que guarden todas estas cosas. Si aún así, hermano, el Señor nos pone trabajo y nos dice, si usted se guarda, al que venciere, que lo hemos venido viendo en las iglesias del Apocalipsis, al que venciere, hay una promesa siempre para el que venciere. Y después de lo que hablábamos del bíblico, es la palabra al que venciere, habla de las promesas de restauración, hermano, tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento se cumplirán durante el milenio. ¿Ven? Porque dice el Señor que vamos a ser reyes y sacerdotes del Señor. Amén o no amén. Entonces, hermano, miren lo que dice la palabra del Señor, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de ¿qué? De los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a ¿qué? El versículo 30 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida. ¿Cierto que sí? Amén. Y dice: y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este es el juicio de las naciones en su segunda venida, separando, ojo acá, cuando habla de las ovejas y habla de los cabritos, dos grupos diferentes. Es, hermano, el juicio de las naciones en su segunda venida. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? ¿Qué dice que va a hacer? Va a separando las naciones en dos grupos, ojo acá: los que van a participar en el reino milenial y los que serán rechazados por el maltrato dado al pueblo de Israel. Y ahí lo sigue diciendo la palabra, es conforme a las Escrituras. Esos dos grupos que habla de ovejas, ese dice que apartará las ovejas hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto que sí? A su derecha. Está hablando de las naciones que van a participar en el reino milenial. Amén, así es. ¿Me está entendiendo? Pero también hay un segundo grupo y habla de qué. ¿Cuáles son los cabritos? Es los que no están quietos. Esos que como que ni son ovejas ni son, ¿cierto? Que andan un día, corre. El cabrito es muy brincón. ¿Cierto que sí? Hay mucho cabrito en la iglesia de Cristo. Muy brincón, corre allí, corre acá, corre a una congregación, a la otra sale al mundo, se devuelve, se mete acá. Está como el jueguito ese: ¿dónde está el cabrito? Aquí, allá, ¿dónde está el cabrito? Esos son los cabritos. Las ovejas es esa nación, es el pueblo, es el cristiano sometido, ese cristiano humilde, ese cristiano que anhela realmente y que está, ese cristiano genuino, ese cristiano conforme a las Sagradas Escrituras, ese cristiano que ni le quite ni le pone a la Escritura. Ese es el grupo que el Señor llama las ovejas que van a ir a su derecha. Ellos son los que van a participar, o los que vamos a participar del reino milenial. Mateo 20 dice: y los que rechazan
rechazan, los cabritos, los que van a la izquierda, son los que rechazan, los que serán rechazadas, las naciones que serán rechazadas, por el maltrato dado a su pueblo. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cómo le dirá? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino. ¿Quién lo prepara? Preparado. Cuando el Señor ya establezca, ya nos llama. No tenemos, como decía, ese punto de vista erróneo, que tenemos que preparar. No es prepara, dice preparado para vosotros desde la fundación de qué? Del mundo. Y entonces, acompañado al versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda. ¿Cuáles eran los que estaban a la izquierda? Los cabritos. ¿Quiénes son? Las naciones que serán rechazadas por el maltrato, por la incredulidad, por la blasfemia, por el vituperio, por el escarnio. ¿Cierto que sí? Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esta palabra me enseña, hermano, que el fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero por el vituperio, el escarnio, la incredulidad, mucho. Miren acá, cristiano va también para allá. Bendito el Señor. Mateo 7:21. ¿Yo te decía? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Para dónde? Para el fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero allá van a ir también. ¿Esos quiénes van a ir allá? ¿Cómo decía el Señor? Los cabritos. Entonces llegan a su hermano, sin miedo, hermano, cabrito o oveja. O cabrito, oveja o abeja. ¿Cierto? Porque hay unos que no son ovejas sino son abejas, que creen que van para arriba y hermano están más quedados que... Escúcheme, hermano, hay muchas evidencias bíblicas en el sentido de que el reino milenial comenzará después de la segunda venida de Cristo. Por eso es muy importante que usted se enamore, hermano, se desespere por escudriñar la Escritura, por estudiarla. ¿Amén o no amén? Hay muchas evidencias, muchas citas bíblicas, muchos textos, hermano, que nos hablan de que el reino milenial comenzará después de la segunda venida de Cristo, literal, físico y visible en la tierra. ¿Amén? A su nombre. El reino milenial, hermano, me habla de, hermano, la séptima y última dispensación. ¿Sabe qué es una dispensación? Yo le voy a hablar, antes de profundizar más en Apocalipsis 20, déjeme dejarle algo de lo que es dispensación y le voy a mostrar así a grosso modo algunas de las dispensaciones que han pasado. ¿Quiénes han escuchado o quiénes han escuchado algo de las dispensaciones? ¿Alguien? Sea sincero. Bueno, mi hermano, ¿quién más? ¿Nadie? Si ve que es bueno que usted venga a aprender. Ay, eso es una bendición. Cuando usted dice, pastor, no sé, eso me da más ganas de enseñar, hermano. Pero cuando todos, amén, ya voy a decir, Señor, que me enseñen niños a mí más bien. Pero no le dé miedo, hermano. Amén. Por eso le digo, es mejor pasar un minutico como ignorante y no toda la vida. Amén. No, pastor, yo no sé qué es dispensación. Pregunte. No hay preguntas tontas, sino tontas que no preguntan. Amén. Dispensación. Vamos primero a ver qué es dispensación. La dispensación es un periodo de tiempo durante el cual Dios prueba al hombre de acuerdo a la revelación recibida de parte de Dios, o sea, lo que Dios le ha dado para que haga, y a la responsabilidad que se le ha dispuesto, depositado mejor, sobre él. Amén. Y viene unas diferentes dispensaciones o tiempos. Amén. Ya han pasado, hermano, hasta hoy han pasado 5 dispensaciones
y estamos en la dispensación sexta que está a punto de terminar. Y le voy a enseñar. Y la Biblia, hermano, habla de 7 tiempos o 7 dispensaciones. ¿Ya sabe qué es dispensación? Un periodo de tiempo que Dios estableció, algo para el hombre, ¿verdad que sí? La primera dispensación, hermano, es conocida como la dispensación de la inocencia. ¿Cómo se llama? La inocencia, o el tiempo de la inocencia. ¿Cuándo empezó el tiempo de la inocencia? Empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén por causa de su pecado y la consecuente pérdida de la inocencia. El primer periodo fue en el huerto del Edén. ¿Y cómo se llamó? La primera dispensación, la inocencia. Amén o no amén. A su nombre. Le dejo cita bíblica, Génesis capítulo 1, versículo 26 y el Génesis 3, 24. Vamos a leer una de esas dos. Amén. Génesis, capítulo que le dije, 1, ¿cierto que sí? 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Amén? Este habla del periodo de ¿qué? De la inocencia. Dijo: hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y conforme a ¿qué? A nuestra semejanza. Ahí inició el tiempo o dispensación de la inocencia. ¿Y cuándo terminó? Capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol. Lo echó. Ahí terminó la primera tiempo o la primera dispensación. Ya cuando usted escucha hablar de dispensación, ya sé que es dispensación. Un periodo de tiempo de Dios para con el hombre. Amén. ¿Me está entendiendo? Segunda dispensación o segundo tiempo se conoce como la conciencia. ¿Cómo se llama? La conciencia. El tiempo en el cual, por haber desobedecido a Dios, haber perdido la inocencia y haber caído de su gracia, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. A partir de este momento, los hombres tenían conciencia del bien y del mal y por tanto total responsabilidad de su vida, responsabilidad moral. ¿El tiempo de qué? O sea, ya la conciencia hace que usted entienda, reconozca lo que está haciendo, si está bien o está ¿qué? Mal. Cuando perdió la inocencia, ya hermano, después de haber caído en la gracia del Señor, le fueron abiertos los ojos de su conciencia para que reconociera lo que es bien y lo que no es. Amén. Y dijo Jehová Dios: que aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 2, 22. Amén. Para su información. A su nombre. Amén o no amén. A su nombre. Tercera dispensación. Amén o no amén. A su nombre. 3, perdón. Lea el 3:22 de la cita que le dije. Y dijo Jehová Dios: aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el qué y el mal. Está ahí. Amén. 3:22. ¿Ya ahora sí está bien? Entonces, hermano, cuando terminó, hermano, en Génesis 3, versículo 24, el tiempo donde, hermano, terminó el tiempo de la inocencia, inició el tiempo de la conciencia, el tiempo en el cual ya el hombre supo, y el Señor mismo dijo: el hombre es como uno de nosotros, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Amén.
Tercera dispensación. La tercera dispensación es conocida como el gobierno humano. ¿De qué? Esto es más profundo, pero le estoy dando, de pronto en algún momento profundicemos más en cada una de esas dispensaciones. Eso es hermoso. ¿Ven? Estoy dando solamente como una introducción a cada una de las dispensaciones, como el significado, no la profundización de ellas. El gobierno que es la tercera dispensación es el gobierno que es humano. Génesis 8, capítulo 20. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. Bajo las dos dispensaciones procedentes, inocencia y conciencia, el hombre fracasó completamente. Y el juicio del diluvio universal vino como consecuencia de la enorme existencia de la maldad. Amén. Y fue cuando el Señor le dio la orden a Noé de edificar ¿qué? El arca. ¿Cierto que sí? Dice, y vio Jehová que la maldad, capítulo 6, versículo 5, y vio que Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era en continuo solamente el mal. Entonces dice que el hermano estableció, desde ahí se empezó a establecer el gobierno humano. Al finalizar el diluvio, se inició el principio de la tercera dispensación, que es el diluvio, la tercera dispensación, que es el gobierno humano. Después de que terminó el diluvio, ahí se empezó el gobierno humano. ¿Amén o no amén? Capítulo 11, versículo 9, que nos dice: por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta ese momento fue la tercera dispensación. ¿Amén o no amén? A su nombre. Cuarta dispensación. La cuarta dispensación se conoce como la dispensación o el tiempo de la promesa. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 12. ¿Se acuerdan? ¿A quién le habló el Señor? Abraham, ¿cierto que sí? Génesis 12, capítulo 1. Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Y cuál fue la promesa? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. ¿De qué? Todas las familias de la tierra. Amén. A su nombre. Estamos en la cuarta dispensación, tiempo de prueba. Desde el llamamiento de Abraham va a la cuarta dispensación, que es el tiempo, la dispensación de la promesa. Desde el tiempo de prueba, desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el Sinaí. Empieza con Génesis 1 y puede ir hasta Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Empezó, ahí terminó el tiempo de la promesa. Amén. Y si el Señor estableció unas normas, entonces, ¿cómo creen que se llama la quinta dispensación? ¿El tiempo de qué? De la ley. ¿Cómo se llamó? La quinta dispensación, el tiempo de la ley. Desde Éxodo capítulo 19, versículo 8. Amén. Empieza con la
temeraria respuesta de todo el pueblo de Israel de hacer todo lo que Jehová ha dicho, dijo el versículo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Empieza ahí. ¿Sabe hasta dónde va? Puede ir la quinta dispensación de la ley. Hasta la cruz de Cristo. Dice la palabra que la ley y los profetas fueron hasta ¿cuándo? Hasta Juan. Acompáñenme a Mateo capítulo 27. A ver qué nos dice. Mateo capítulo 27. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Están confundidos? Mateo capítulo 27, versículo 35. A ver qué nos dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Suertes. ¿Vale? Amén. Entonces, ojo acá. Esta dispensación se extiende desde el Sinaí hasta el Calvario, desde el Éxodo hasta la cruz. La ley fue dada por Dios por medio de un mediador, este mediador llamado Moisés, no para redimir al hombre, ojo acá, en este caso a los israelitas primeramente, sino para hacerle entender al hombre su condición de pecador y de incrédulo ante Dios, incapaz de poder alcanzar la justicia y ser justificado por él mismo. La ley, ojo acá, la ley no salva a nadie. La ley fue dada para mostrarle a la persona el error que estaba cometiendo. Amén. Ejemplo, toman un ladrón y le hacen imputación de cargos. Conforme a la ley le están diciendo, mire, las normas dicen que no debe robar, o bueno, no sé exactamente cómo dirá la ley, pero dice que el hurto es delito, el secuestro es delito, y lo confronta, le si está entendiendo lo que usted hizo está mal, es delito y usted tiene que ser condenado. La ley fue dada para que el pueblo fuera tocado y entendiera su condición de pecador, de que estaba haciendo las cosas mal y que era un incrédulo, impío delante de Dios, incapaz de alcanzar la justicia y ser justificado por él mismo. ¿Amén o no amén? Pero llegó el tiempo, la sexta dispensación. Dice la Biblia que la ley y los profetas fueron hasta ¿cuándo? Hasta Juan. Hasta Juan el Bautista, porque ahí se inició el tiempo de la gracia. ¿Amén o no amén? Y el apóstol Pablo enseñaba que los que están bajo la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, porque no tienen perdón ni remisión de pecados. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, por la ley hay, en este tiempo todavía hay algunas personas que en medio de su locura, porque son unos loquitos, hablan de que hay que obedecer la ley, o hay que obedecer la ley del país. Si usted obedece al Señor, si usted acepta a Cristo en su corazón, si usted se toma de la mano de Jesucristo, decide seguir a Cristo, usted ya no necesita la ley, usted necesita a Cristo para su salvación. ¿Amén o no amén? La gracia, la sexta dispensación, la que estamos viviendo acá, la sexta dispensación se llama la dispensación de la gracia. ¿Se había escuchado usted decir ese tiempo? El tiempo de la gracia. Amén. Juan capítulo 1, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya lo están entendiendo? El tiempo de la dispensación de la gracia es el tiempo del Evangelio de Jesucristo, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo donde debemos aprovechar y ir a la presencia del Señor Jesucristo. El tiempo de la gracia es una puerta abierta de salvación que le está diciendo a la humanidad: ven, entra, abre esa puerta de tu corazón
corazón. Entra por esa puerta estrecha a su nombre. Gloria a Dios. Ese evangelio, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? Que el pueblo no podía entrar por otro lugar, sino tenía que ser por la ¿qué? Por la puerta del tabernáculo, del atrio del tabernáculo. Y se acuerdan que las columnas que sostenían el tabernáculo eran 4 columnas que representaban los evangelios. Por medio de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que usted empieza a conocer, hermano, el camino de salvación que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén o no amén. ¿Me está entendiendo? Entonces la gracia es el tiempo, hermano, del evangelio. Es este tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Amén. La gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no es por obras. Amén. ¿No me dice la palabra? No es por obras para que nadie quede. ¿Sí entiende la profundidad de ese versículo? No es por obras para que nadie se gloríe. Señor, es que yo le he dado de comer a los pobres, así es de que estoy listo para el cielo. No es por obras. Pero las obras, ojo acá, hay que hacerlas. Las buenas obras hay que hacerlas. ¿Ven o no se Había algunos campeones cristianos, porque es que aquí los cristianos les salen a uno con unas. Pastor, una preguntita. Lo que pasa es que, pues, yo siento en mi corazón darle un mercadito a algunos pobres. Entonces, pastor, yo quiero que usted me aconseje. Yo puedo utilizar los diezmos para comprar ese mercadito y llevárselo a los pobres. Y yo le digo, mire hermano, es como si usted me dijera, pastor, venga, ¿cuánto tiene en el bolsillo? 500,000. En esos 500,000, pues es que me voy de paseo. Usted está contando y queriendo hacer cosas con dinero que no es suyo. Pastor, entonces no hay que darle mercado a los pobres. Si yo le digo que no, me dice, y la Biblia dice que debemos de darle de comer al hambriento. Yo le dije, claro, esas son buenas obras que usted debe hacer. Pero ¿sabe con qué? Con su dinero, con el 90% que Dios le permite que usted se quede. No se meta con dinero ajeno. Si usted tiene un buen corazón, qué rico. Oiga, hermano, es que la gente con dinero ajeno, ¿cierto? Feliz, ¿no? ¿Cierto que sí? O cuando lleva uno, va uno por ejemplo, uno bien tacaño, bien codito. Y entonces hermano se apellida hasta lo que no, como él no es el que está pagando. ¿Cierto que sí? Pero cuando le dice, bueno, hoy le toca gastar a usted, bueno, entonces, aguapanela y calado. Cuando le salga barato. ¿Cierto que sí? A su nombre. ¿Verdad que sí? Eso es malo contarlo con el dinero ajeno. ¿Cierto? Facilísimo. Como el muchacho que iba a casar con la muchacha, ¿verdad? Y va a pedir lavados. Pues lo que pasa es que yo tomo la decisión y me voy a casar con su esposa. Me voy a casar, quiero que su hija sea mi esposa. Bueno, está bien, y bueno, ¿y cómo la va a mantener? ¿Qué con qué cuenta? Dice, pues yo cuento con 2 millones mensuales. Bueno, y con lo que gana mi hija, pues está bien. Yo no es que no son los 2 millones con lo que yo cuento. A su nombre. Yo no sé por qué estoy hablando de eso. ¿Será que alguien tiene que ser libre? Entendiendo de este modo, la gracia siempre contrasta con la ley, ya que esta última siempre demanda su cumplimiento, reclamando justicia de parte del hombre, mientras que la gracia otorga la justicia de Dios al pecador. La gracia es perdón. Amén o no amén. Al pecador. Esta actual dispensación, ¿cuándo terminará? Esta actual dispensación o este tiempo de la gracia
termina con el arrebatamiento de la iglesia. O sea que el tiempo de la gracia está muy pronto a terminar. ¿Cierto que sí? Está prontico a terminar. ¿Por qué le referí estas 5 o 6 con la actual dispensación o tiempo? Porque luego viene, después de la sexta dispensación, que es el tiempo de la gracia, que termina ¿cuándo? ¿Cuándo termina? Con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ven? ¿Con quién? Con el arrebatamiento. Inmediatamente el arrebatamiento de la iglesia termina el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo, hermano, para que la persona sea salva. Cuando ya el arrebatamiento viene, se acabó el tiempo de la gracia. Después de eso, luego viene un periodo de transición, un periodo más tremendo, un periodo bonito, pero para los que quieran, porque nosotros nos vamos, amén. Viene el periodo de la transición que dura 7 años. La semana 70 de Daniel, que conocemos también como el gobierno de Satanás o la gran tribulación. ¿Cierto que sí? Ese es como un tiempo de transición, como hermano, un tiempo de entre la sexta dispensación y la séptima y última dispensación. Mateo capítulo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí está hablando el Señor de este tiempo de transición, de esta semana 70 de Daniel, ¿verdad que sí? Habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido. Será una cosa jamás vista, hermanos. Yo no sé si usted quiere mirarlo. Desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Será ese tiempo fuerte. Luego, hermano, después de eso, se producirá la segunda venida de Cristo y se establecerá luego el reino milenial del Señor, que será la séptima y última dispensación. Amén. Eso, mi amado hermano y hermana, en cuanto a lo que nos habla la palabra del Señor, para entrar al estudio del reino milenial, o que en su Biblia, en mi Biblia, hay un subtítulo y habla de los 1000 años. Amén. ¿Les gusta eso o no? ¿Seguimos adelante? Entonces, hermano, no se pierda el próximo servicio el jueves. Amén. Vamos a hacer un tiempo de bendición, vamos a profundizar un poco. Dice que el Señor vendrá a establecer su reino en la tierra. Esa es una miradita de esa diapositiva. ¿Amén? El jinete del caballo blanco, el verbo de Dios, el que está marcado, teñido sus vestiduras y que tiene un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén o no amén? Espero que se dé pie por un momento, mi amado hermano y hermana. Con la ayuda del Señor, el próximo servicio no se lo va a perder, porque si no usted queda ahí, hermano, ojo. Aproveche todos estos tiempos. Amén. Amén o no amén. Aproveche estos tiempos. Hermano, si alguno está interesado en los estudios, hágamelo saber.